Para mí es un grato gusto y un grato placer presentar a un gran representante de lo que es nuestras Fuerzas Armadas, una eminencia, podríamos nombrar así, entre los méritos que ha tenido, es escolta de la Escuela de Armas primero, tenemos escolta del Ejército, abanderado de las Fuerzas Armadas y una lista de un currículum de un general de nuestras Fuerzas Armadas. Destinos importantes, jefe de operaciones de la segunda división, agregado militar en la República de China, también jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas de Bolivia, vicepresidente en 2006 de la Junta Interamericana de Defensa, también ha sido director de la Academia Boliviana de Historia Militar. Es un emblema y un honor poder tenerlo a nuestro general de división, Tomás Penelillo Tellería, quien se encuentra en este momento perseguido político y también se ha nombrado como en la clandestinidad por esta persecución del movimiento al socialismo. Déjeme presentarles, para nosotros es un gusto tenerlo. Mi general, muy buenos días. Capitán, buenos días. Es un gusto conocerlo, saludarlo por este medio y encima de todo agradecerle por la gentileza que tiene para permitirme compartir opiniones con ustedes, ¿no? Gracias. Mi general, para nosotros es un gusto siempre contar con usted y más que todo agradecerle por todo el trabajo que usted ha realizado por nuestras Fuerzas Armadas y también por nuestro país. Mi general, según su experiencia y percepción, ¿por qué las Fuerzas Armadas de Bolivia han llegado a un punto de desprofesionalización en todos los niveles? En principio, capitán, quiero agradecerle sus gentiles palabras. A continuación, yo voy a dar una opinión personal, ¿no? Yo creo que se ha llegado a este punto básicamente debido a los 20 años de gobierno que tuvo el movimiento al socialismo y a la influencia, así como a las políticas definidas con respecto a las Fuerzas Armadas. Entonces, podríamos ver que por lo menos ha habido tres políticas que han influido en que en ese momento tengamos una falta absoluta de profesionalización, no absoluta, digamos, pero no hay lo que había antes, ¿no? La primera es una política definida del movimiento al socialismo cuyo objetivo era debilitar a las Fuerzas Armadas. A mi modo de ver, esta política venía impuesta desde el Caribe, es decir, era parte del movimiento al siglo XXI. ¿Y cuáles fueron sus objetivos? ¿No? Primero, se detuvo el crecimiento vegetativo del personal profesional y de la tropa. Se estableció cupos absolutos en el personal de oficiales y sargentos y se establecieron también normas para evitar que se aumente el efectivo en todo momento. Es decir, la población iba creciendo, pero el personal militar se iba reduciendo con relación a la población de Bolivia. Luego se restringieron toda adquisición de material bélico, así directamente, no querían saber absolutamente nada y eso pues influyó poderosamente en los ánimos y en la calidad del personal que entraba a las Fuerzas Armadas. Y finalmente se mantuvo una política definida por la cual se detuvo la profesionalización del personal militar en el extranjero, sea en cursos, en misiones militares o agregadurías militares. Nunca había ocurrido esto, pero simplemente se dijo no tienen por qué ir al Congo porque son intervencionistas, no tienen por qué ir a Haití, no tienen por qué tener agregados militares, rompiendo todas las normas militares. Esa fue la primera parte en la cual el objetivo de la política era debilitar a las Fuerzas Armadas. Luego, una política dirigida a romper la institucionalidad, específicamente. ¿Cómo? Primero, se privilegian ascensos y destinos del personal profesional supeditados al grado de servilismo al gobierno. Inicialmente, cuando yo estaba en servicio activo, nos ascendían y nos mandaban a destinos, pero lógicamente en el exterior o donde no tuviéramos mayor influencia. Pero posteriormente ya
refinan estos procedimientos y comienzan a evitar que el personal más competente ascienda. Directamente ya no era como antes que lo ascendían y lo pasaban a la reserva, no. Ha habido coroneles excelentes, como por ejemplo el coronel Pino, me acuerdo, coronel Cadimo, coronel Guzmán, que eran primeros de curso excelentes y no se les ha permitido ascender. Y si han ascendido, se los he enviado a la reserva. Es decir, no les interesaba la calidad de las Fuerzas Armadas, porque la calidad se basa en la calidad de sus mandos. Les interesaba que tengan gente servil. ¿Cuál era la técnica? La técnica era, agarraban un oficial que lo conocemos bastante bien, y él fabricaba una mentira, y con eso entraba al tribunal, y el tribunal decía, no, usted no puede ascender. O si no, simplemente no lo mandaban a frontera, sabiendo que la frontera es un requisito. No, usted no va, y listo. Eso ha sido la primera forma por la cual han roto la institucionalidad. Es decir, no poner al personal que debían colocar al mando ni ascenderlo como debían ascenderlo. Luego fomentaron la división. ¿Cómo? La destrucción de la disciplina. La disciplina es la base de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo? Sustituyeron nuestros lemas, sustituyeron nuestros símbolos. Restricción del culto a nuestros héroes y activaron el enfrentamiento entre suboficiales y oficiales, entre sargentos y oficiales. Entonces, era una política definida, no era una política así establecida por si acaso, no, todo estaba definido. Y todo esto, lamentablemente, se hizo porque ya tenían mandos que decían, bueno, nadie decía absolutamente nada al respecto. Luego atacaron y persiguieron a cualquier institución que reclamaba por el avasallamiento político contra las Fuerzas Armadas. Aquí tiene mucho que ver la falta de calidad de los comandantes en jefe, porque la LOFA dice claramente, el que representa, el que tiene la obligación de dar la opinión de las Fuerzas Armadas, es el comandante en jefe. Está en la ley orgánica. Yo recuerdo que, por ejemplo, ministro Novillo, en su explicación dijo, por ejemplo, lo hemos relevado al comandante en jefe, que era de la Fuerza Aérea, porque expresó su sorpresa de que hayan detenido a un general en uniforme. O sea, fíjense, el general expresó su sorpresa y lo relevaron de inmediato. Cuando estaban atropellando la ley, el ministro no conocía la ley, no conocía que el comandante en jefe no tiene por qué pedirle permiso para expresar la opinión de las Fuerzas Armadas. Eso es romper la institucionalidad. Luego, discriminaron por origen y raza a los postulantes a los institutos de formación militar. La mayoría eran elegidos por el poder político, en contra del natural derecho de cada fuerza a seleccionar al personal que va a ser su futuro. Es decir, si yo era de un lugar específico, si yo era hijo de un senador de un partido específico, tenía garantizada no solo la entrada, sino que permanecía. Cuando en el colegio militar no había eso. Si uno se aplaza, se va, pero estos se aplazaban y no se iban. Eso destruye la institucionalización, así de simple. Luego, encarcelar mediante una justicia completamente dominada a los militares, encarcelar a los militares, por el solo hecho de cumplir la Constitución o cumplir las órdenes superiores. Eso fue lo peor, ¿no? Porque vimos que sin ningún reparo el gobierno humillaba, sobre todo en la época de Arce, humillaba al personal militar encarcelándolo, mostrándolo ante la opinión pública, haciendo escarnio, cuando claramente está definido que debía haber un debido proceso. Primero, era un problema militar, ¿por qué no va a la justicia militar? Segundo, era un problema político, ¿por qué no va al Senado? ¿Acaso era una cuestión de delitos comunes? Eso ha destruido la confianza de las Fuerzas Armadas en los gobiernos.